Buen día, jóvenes. Vamos a hacer un repaso hoy día de lo que han leído o han visto los videos, ¿no? Esta vacación, el tema de administración de servidores, ¿no? Han estado viendo. Entonces, así como ayer, la otra materia, voy a ver con el programa analítico nada más, los conceptos generales, por si alguna duda tengan, porque la idea es que tengan claro, ¿no? La línea general del tema, ya. La teoría general del tema es lo importante, ¿no? Si bien cualquier técnico siguiendo un tutorial de YouTube o un manual puede armar cualquier servidor, pues tener claros los conceptos, aunque es un tema bastante práctico, así que conceptualmente no hay mucho que decir, ¿no? Ahorita lo voy a compartir. Entonces, bueno, vamos a ver qué es un servidor. ¿Un servidor es un software o es un hardware? Es la primera pregunta. Los dos dicen. A veces es software, a veces es hardware y a veces puede ser las dos cosas, ¿ya? No siempre los dos, ¿ya? Ahora dice Edis. Bueno, por ejemplo, ¿cómo se define un servidor desde el punto de vista de software? Se define como un programa que proporciona servicios a una empresa o una organización. Por ejemplo, si yo quiero páginas web en una red o en internet, necesito un servidor web. Un ejemplo de servidor web, ahí, a ver, pónganlo en el chat, que se acuerden. Ya, muy bien, ¿no? El más conocido de software libre, Apache. ¿Saben qué se llama el servidor web que viene con los Windows Server? Internet Information Services, ¿no? Y ese, ¿ya? Entonces, proporciona algún tipo de servicio, servidor. Del punto de software es un programa que se instala y se puede ver en la red, dando el servicio a los demás hosts que se llaman clientes. Los hosts pueden ser diferentes dispositivos, como puede ser, por ejemplo, computadoras, PDAs, teléfonos celulares, inteligentes, etc. Ahora, desde el punto de vista hardware, se considera un equipo de grandes prestaciones que se puede instalar diferentes servicios en ese servidor. Bien, ¿qué grandes prestaciones? Por ejemplo, cuando yo empecé a trabajar en el banco, el año 2004, un servidor pues tenía 16 de RAM, 1 TB de disco duro, y era eso un maquinón, ¿no? Era brutal. Ahora algunos de ustedes en su computadora portátil tienen más hardware que eso, ¿no? Tienen más prestaciones. Todo va evolucionando con el tiempo. Por eso es que está de moda los servidores en la nube, contratar. ¿Por qué? Porque la actualización del hardware se encarga del proveedor. Pero bueno, tener un servidor en la nube tiene sus pros y sus contras también, ¿no? Que comprarlo. Comprarlo, usted es dueño de toda la información, es caro y cada cierto tiempo pierde su valor y su capacidad ya no es la óptima. Sin embargo, si usted contrata en la nube, supuestamente usted paga por uso, ¿no? Eh, entonces, a veces no leemos la letra pequeña. Es como estudiar en la Gabriel o en la Udabol, ¿no? Que supuestamente es gratis o muy barato, pero de ahí se paga por una cosita, por otra cosita, por otra cosita, ¿no? No está de golpe el pago. Entonces, cuando uno contrata un servidor en la nube, dice usted va a pagar 60 centavos de dólar por minuto de uso. Entonces usted saca su cuenta y dice, uy, he gastado $6 al mes. Y cuando acuerda, resulta que ha gastado como $100. ¿Por qué? Porque no ha contado que cuando usted contrató el servicio en la nube le puso opciones de seguridad,
No ha contado que también el almacenamiento de su servidor le van cobrando por más que no esté arriba y otros factores, ¿no? Entonces, eh, se tiene que, se tiene que considerar eso y eso es con la experiencia, ¿no? Contratando, por ejemplo, si usted es experto en AWS, va a saber de qué cobran y qué no cobran. Si usted es experto de Azure, va a saber de qué cobran y qué no cobran. Entonces, ya eso es con experiencia, ¿no? Ya, depende del proveedor. Por ejemplo, sé que DHCP, por ejemplo, con los Windows Server de Azure no puedes dar. Ya no te deja dar porque él tiene su propio servicio de host dinámico, ¿no? Entonces, depende del proveedor, Cristian. No sabría decirte si todos son así, pero sé ese caso. Recién en diciembre acabé un diplomado en Windows Server y todo era en la nube, ¿no? Vimos puro Azure. Y por ejemplo, de HCP no podíamos multar, ¿no? Entonces hay algunos puertos que no te habilitan. Ya. Entonces, a ver, ¿tiene alguna consulta de esto? ¿O seguimos? Bien, continuamos. Entonces, tipo de servidores. Los servidores se pueden clasificar de diferentes formas. La clasificación más básica es dependiendo del soporte, puede ser de hardware o puede ser de software el servidor, ¿no? Cuando hablamos de hardware, estamos hablando de una máquina de prestaciones elevadas y cuando hablamos de software, de un programa específico que da un servicio. También podemos clasificar los servidores como on-premise o en local y también servidores en la nube cuando lo contratamos o cuando está en nuestro data center. Y finalmente, también se puede clasificar por el tipo de servicio que te da. Puede darte servicio de aplicaciones, como un Tomcat, un servidor web, etcétera, un VMware Logic. Puede ser servidor de servicio de red, como un DHCP, DNS, FTP, etcétera. Puede ser un servidor de archivo, como un RAID, como un Bacula, ¿no? Para sacar backup. Entonces lo puedes clasificar también por los servicios, ¿no? Entonces ya hay diferentes clasificaciones para decir tipo de servidor. Aquí lo vamos a ver desde el tipo de servicio. Bien, el primero que se ve, servidor de asignación de direccionamiento. ¿Cuál es el servidor de asignación de direccionamiento? A ver, ustedes que estudian redes y telecomunicaciones, redes es la capa 3 del modelo OSI, ¿no? La capa 3 tiene dos funciones principales. ¿Cuáles son esas dos funciones? A ver, si alguien sabe. Ya, esa es una y la otra. Exactamente, ¿no? Bien. Enrutamiento y direccionamiento y es lo principal para un ingeniero de redes, saber configurar esos protocolos, ¿no? Entonces, DHCP es un protocolo de direccionamiento dinámico. Aunque en DHCP también se puede poner direccionamiento estático, se puede hacer exclusiones y se puede hacer reservas para un determinado tipo de servidor, perdón, tipo de host. Normalmente, ¿qué tipo de host no se recomienda que tengan direccionamiento dinámico? A ver, ¿alguien se acuerda? Ya, ¿qué más? Exactamente, ¿no? Asimismo, los servidores y los enrutadores. No se olviden que todo funciona a nivel de IP. Si yo tengo DHCP implementado en un servidor web, significa que el día de mañana puede que cambie su dirección y puede que otro host me lo gane. Entonces, si me lo gana y mi servidor DHCP, mi caché DHCP, mis servidores intermediarios, todo han aprendido y el 192.168.4.1, el servidor web. Entonces va a querer cuando te ponga www.gestion.com, va a querer ir a esa dirección y ha cambiado el punto 3, por ejemplo, entonces no va a pasar el servicio de DNS, entonces eh, va a haber ahí una desconfiguración de la red, no va a poder entrar a mi página web. Entonces los servidores se recomienda que no cambien y tampoco los routers. ¿Por qué? ¿De qué sirven los routers para los hosts de la red? ¿Qué función le ayudan los routers? Ya, a partir de las otras redes.
Tiene un nombrecito, pero es gateway, exactamente, ¿no? Puerta de enlace. Entonces son la puerta de enlace para salir de la red e irse a otras redes, ¿no? Esa puerta de enlace. Bien. Entonces, pregunta del servidor de direccionamiento, conceptualmente hablando. Cuando yo asigno direcciones en un servidor de direccionamiento, de asignación de direcciones, ¿estas direcciones son públicas o son privadas? Cuando yo utilizo DHCP, usted como ingeniero en redes, ¿esas direcciones son públicas o privadas? Ya. Normalmente va a ser privada, ¿no? Privada va a ser porque va a ser para una LAN. ¿Cuándo se utiliza pública? A ver, José Carlos Mendoza. Sí hay casos que sí utilizamos direcciones públicas en un servidor de HCP. ¿Cuándo es ese caso? Bueno, un ISP, claro, pero digamos, claro, los ISP, pero en una red LAN, ¿cuándo se utiliza direcciones públicas? Pero eso te da tu ISP, ¿no? Nosotros como ingenieros de una LAN, o sea, cuando se hace nateo, ¿no? Entonces, en el servidor de HCP se configura el NAT, entonces vos haces una relación entre tus direcciones privadas con las públicas que te da tu ISP. No es el único caso que se utiliza en la LAN. Bien, seguimos con el siguiente servidor de nombre de dominio. Hay empresas que manejan direccionamiento estático. ¿Usted qué recomendaría? Yo soy muy de seguir los libros. Entonces, ¿qué nos dicen los libros? Cuando tu empresa es pequeñita, utiliza direccionamiento estático. También cuando tu red es pequeña, utiliza enrutamiento estático, porque sobrecarga menos la memoria de los dispositivos y tenés un control absoluto de lo que estás configurando. Cuando tu empresa es grande, grande estamos hablando ya de 20 máquinas, es inmanejable trabajar con direccionamiento estático, es muy difícil, ¿no? Entonces, cuando es muy pequeña la empresa se recomienda utilizar direccionamiento estático en general. Ahora, siempre se recomienda utilizar direccionamiento estático cuando son servidores y cuando son dispositivos de comunicación. Bien, ahora continuamos con los servidores de nombre de dominio. El servidor de nombre de dominio es el sistema de nombre de dominio, ¿no? DNS, el más utilizado. ¿Qué es lo que hace el DNS? Tiene una tablita que relaciona dos cosas. ¿Cuáles son esas dos cosas? Relaciona, eso relaciona, ¿no? Las direcciones IP con los nombres de dominio totalmente cualificados, ¿no? Entonces, por ejemplo, un nombre de dominio totalmente cualificado es www.google.com o qué sé yo, ns1.gestion.com o virtual.orm.edu.bo. Entonces, eso lo relaciona con una dirección IP. ¿Por qué se hace esto? ¿Ya? ¿Por qué se hace esto? Porque las personas se acuerdan más de los nombres de la parte literal que la parte numérica, ¿no? Las personas normales, no nosotros los ingenieros, ¿no? Entonces, por eso se hace. Básicamente al principio cada máquina tiene un archivo que se llama host. Existe también en Windows, existe en Linux. Donde se hace la relación se puede escribir directamente la relación entre IPs y FQDNs. Pero también yo le puedo configurar en mis opciones de red un servidor de DNS que él va a tener su propia tabla donde hace esa relación de IP con los FQDN. Al principio en Internet había solo un archivo
que era grandísimo, y después ya hubieron diferentes servidores, ¿no? Tenemos el 8.8.8.8, ¿de qué empresa es esa? ¿Se acuerdan? De Google, ¿no? Ya, también tiene otra edición, tiene el 4444. Hay también otro que es el 111. ¿Saben de qué empresa es esa? También es un servidor DNS bastante profetis, bastante utilizado últimamente. Entonces, la Gabriel, por ejemplo, acá tiene su propio servidor de DNS, acá que yo pongo. Ahora, si es que yo a una relación FQDN IP con mi archivo .host de mi máquina, es decir, en esta maquinita que yo le estoy dando la clase, a una relación, pongo tal IP www.google.com y mi servidor de la Gabriel va a decir que 888 es google.com. ¿A cuál creen que le hace caso? ¿A mi archivito o a mi servidor DNS? Exactamente, ¿no? Exactamente. Primero lo va a leer el archivo y de ahí recién el servidor. Ya primero siempre en local. Bien, cuando nosotros configuramos servidores DNS, hay otros servidores, ¿no? De nombre de dominio como los WINS, que eran también que también daban como DHCP. Pero el que se utiliza como estándar de facto es DNS. Cuando yo configuro un DNS, configuro dos tipos de zona directa y zona inversa. La zona directa agrupa diferentes hosts dentro del nombre de dominio. Empieza con algo así como google.com. Y la zona inversa agrupa diferentes IP dentro de mi red. Empieza como 90.168.192, ¿no? Entonces, tenemos estas dos zonas y me sirve la zona inversa para crear lo que son los punteros. Entonces se puede hacer la conversión de IP a nombre de dominio y de nombre de dominio a IP también, ¿no? En ambas direcciones. Bien. Entonces, eso en general lo que son los servidores de nombre de dominio. Ya, continuamos con lo que son los servidores de directorio. ¿Qué es un servidor de directorio? ¿Qué servidor de directorio ustedes conocen? ¿Qué servidor de directorio conocen o no conocen ninguno de ustedes? Windows NT. Windows NT en realidad es un sistema operativo servidor que puede usted implementar en una sola suite diferentes servidores, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre servidor de directorio, servidor de archivo y servidor de almacenamiento? Son cosas totalmente diferentes, Greg. Active Directory, muy bien. Active Directory, un servidor de directorio. Un servidor de directorio me sirve para poder organizar lo que se llaman las unidades organizativas, ¿no? Las unidades organizativas. Ya, entonces Active Directory es uno de ellos. Ya, entonces tenemos las unidades organizativas, que o también se llaman los OU, ¿ya? Y ahí yo no es que guarde ahí directorios y carpetas, ya lo que guardo ahí son diferentes objetos de mi red. ¿Qué objetos hay en la red? Tenemos computadora, tenemos usuario, tenemos impresora, tenemos routers, access points y un montón de cosas. Todo eso, todos esos objetos yo los guardo en unidades organizativas, ¿no? Y formo mi directorio activo. Active Directory es un servicio de directorio para lo que viene a ser Windows Server, lo que antes se llamaba Windows NT. Ahora, en el mundo Linux
¿Qué servidores de directorio conocen? Exactamente, ¿no? LDAP es el servicio de directorio por excelencia en el mundo Linux. Existen otros que ya son un poco más combinados. Tenemos estos dos en el mundo del software libre. El primero sirve, aparte de al servidor de directorio, me sirve para compartir archivos entre diferentes sistemas operativos. O sea que también es servidor de archivos, aparte de ser servidor de directorio. Y el segundo me sirve para autenticación. ¿Ya? Entonces, aparte de ser un servidor de directorio, también es servidor de autenticación. Entonces, el servidor de directorio por excelencia del mundo Linux es el LDAP, ¿no? Continuamos con lo que son los servidores de archivo. Un servidor de archivo me sirve para centralizar información en la red, ¿ya? Es decir, me sirve para compartir carpetas y archivos entre los diferentes elementos de la red. Me sirve para poder decir estos directorios, estos archivos se pueden compartir con tales usuarios en tal máquina y en tal no. ¿Cuál es el servidor de archivo más popular? FTP, ¿no? El File Transfer Protocol. Ese es el servicio que se implementa. Por ejemplo, hay diferentes versiones que implementan este protocolo. Tenemos FileZilla, que tal vez han utilizado, que sirve para Windows y Linux. Y tenemos también el Bechica FTP, ¿no? Para lo que son eh, los, los Linux. Y así hay diferentes software que implementa el servicio de FTP. FTP es un servicio estándar que puede ser implementado por diferentes marcas de software. Sirve para compartir archivos. Tiene la opción de FTP anónimo. Eso sirve para que cualquiera que ingrese a su dirección FTP pueda subir o bajar información. Sirve para subir y bajar información si tenemos el FTP anónimo y tenemos el FTP por usuario que me restringen, ¿no? Que usuarios pueden bajar o subir alguna información o hacer modificación. Me pregunta NFS, un sistema de archivos en red, ¿qué diferencia hay con FTP? En realidad viene a ser otro protocolo, ¿no? NFS es el Network File System. Lo que te hace es que vos veas parte de dirección en otra máquina dentro de tu misma red, como si fueran tus directorios locales. ¿Ya? Vos lo ves como, por ejemplo, cuando vos haces FTP, vos pones el FQDN o la dirección IP para ingresar y ver las carpetas compartidas. En realidad, funcionalmente es lo mismo, pero desde el punto de vista de visión, de cómo ves las cosas, es diferente. NFS viene a ser más transparente para un usuario común. En cambio, FTP, sos consciente que está entrando a otra máquina. En cambio, NFS está montado, tiene su punto de montaje y es como si fuera otro directorio de tu misma máquina. Entonces, FTP utiliza dos protocolos, dos puertos, el 20 y el 21, ¿no? A ver qué dice NFS más para LAN y FTP para Internet. Sería lo recomendable, aunque pueden utilizarlo indistintamente ambos protocolos, pero sí es lo más correcto utilizarlo así. Ya. Total, ustedes saben que todo se puede configurar, ¿no? Bien, continuamos. Tenemos los servidores de web. Servidor web. ¿Para qué sirve un servidor web? Para proporcionar páginas web, ¿no? En una red. Servidores web por excelencia. Tenemos Apache en el mundo Linux y en el mundo Windows IIS, ¿no? Internet Information Service. Ahora hay una evolución de Apache. ¿Alguien sabe qué se llama?
Nginx, ¿no? Exactamente, esa es la evolución de Apache. Están utilizando los nuevos desarrolladores y también administradores de servidores para la parte web. Flux inverso, sí. Ahora, desde el punto de vista Kube, hay un lenguaje, hay un lenguaje de programación que empezó para lo que es el frontend en el mundo de lo que viene a ser desarrollo web. Frontend significa lo que ve el usuario, la pinta, digamos. Se llama JavaScript ese lenguaje. Y después ha ido evolucionando eh, y también hace parte de backend, ¿no? Backend es lo que interactúa en sí con el servidor, como los PHP, los ASP. Entonces, ese lenguaje se llama JavaScript, ha ido creciendo y tiene un servidor para aplicaciones JavaScript. Ese servidor se llama Node.js. Entonces también hay un servidor web. Hay un servidor también que empezó como un servidor de aplicaciones. Es decir, es programas que no eran web, que usted tenía que definir un socket con el protocolo puerto. Y, y usted lo veía como un formulario, así, no era web, ¿no? Era simplemente una aplicación, usted lo veía un sistemita que no era web. Ese servidor se llama Tomcat, servía para eso, pero también le han puesto ya la funcionalidad de que sea un servidor web sencillo, ¿no? Apache es un servidor web avanzado, ¿no? Entonces, ustedes como ingenieros en redes pueden llegar hasta montar servidores y hacer una paginita que diga hola mundo, ¿no? Y de ahí ya el programador se encargará de hacer la página web ya con colores y con funcionalidades y que guarden, ¿no? Y todo eso. Bien, tenemos servidor de tiempo en la red. ¿Para qué sirve un servidor de tiempo en la red? Sirve para que todos los equipos de la red tengan el mismo tiempo. Por ejemplo, Windows tiene sus servidores NTP, ¿no? El protocolo que se utiliza es Network Time Protocol, ¿no? El NTP. Ahora, también se puede implementar en Cisco, en protocolo estándar, también se puede implementar en Linux, etc. Cuando, de hecho, hasta Windows XP no era tan obligatorio la sincronización a nivel de usuario, cada vez más se hace, porque, por ejemplo, antes, si es que ustedes, yo le decía, ¿no? Hay examen y mañana a las 10 de la noche se acaba, ¿no? El plazo para que ustedes suban a ese examen. Es un práctico bastante complicado y entonces el Moodle tiene su hora, ¿no? 10 de la tarde Bolivia, 10 de la noche Bolivia. Entonces lo que hacían antes eran cambiaban sus horarios en local nomás y les permitía, ¿no? El servidorcito se agarraba la hora local, como lo habían cambiado, retrocedido el reloj, entonces podían subir sus tareas. Entonces, para ustedes parecerá tal vez algo chistoso, en realidad es algo serio, es un fraude. Imagínense si eso se hace a nivel bancario, ¿no? Imagínense, por cada retraso ustedes tienen que pagar $1, $10, $15. Entonces, si es que lo mueven el tiempo, no pagan los intereses, ¿no? Pueden robar, o qué sé yo, el costo que estaba hace un año no es el mismo que ahora, ¿no? Entonces, toda esa cosa me sirve en una sincronización de tiempo de los relojes de los equipos de la red. Va más allá de tener solamente por comodidad la misma hora, ¿no? Sino que hay muchas transacciones que dependen del tiempo, ¿no? Del tiempo que sea exacto. El servidor que se utiliza en NTP no tiene mucha competencia. Bien, tenemos lo que son los servidores de impresiones. Aquí no hay, y el siguiente viene a ser un servidor de fax. Aquí no hay estándares. Ya hay un montón de software que sirve para eso, que manejan unos archivos que le llaman spools. ¿Ya?
Spools vienen a ser como unos archivos binarios que están listos para impresión. Entonces, servidores de impresiones sirven para imprimir, obviamente, ¿no? Hay servidores de impresiones que sirven para imprimir en PDF. Hay fax que mandan también ya en PDF, que ya no tenés que tener las máquinas, que es donde centralizaba tanto la impresión como el manejo de los fax, ¿no? En la red. Pero todavía en las empresas, la mayoría de las impresoras modernas sirven como servidor de impresiones y le pueden ustedes poner una dirección IP y todos lo pueden configurar en los Word, en los PowerPoint, para que apunten a esa dirección IP y puedan imprimir. Eso es donde se utiliza en la mayoría de las empresas. Se utiliza. Antes, por ejemplo, cada empleado tenía su impresorita, ¿no? Ahora lo que hacen, compran una impresora industrial y todos los empleados mandan a esa impresora. ¿Para qué sirve eso? Le ahorra espacio a la empresa. Están todos apretados, ¿no? En un cubículo de más o menos 80 centímetros. Ya, y si tuvieran una impresora, pues necesitamos 1,5 metros, ¿no? Para ustedes. Entonces están ahí, ahorran espacio, pueden acomodar más gente. Ahorran a la larga también impresora, porque es una impresora más industrial, más de red. eh, Va a ser más barato a la larga el mantenimiento. Y bueno, ¿no? Lo incómodo es para el empleado, servidores básicos en la red. Ahora vamos a hablar de servidores avanzados, ¿ya? Entonces, lo primero, lo primero es los servidores de enrutamiento de firewall y de proxy. Ya, a ver, alguno de ustedes que ha llevado la materia de seguridad, ¿cuál es la diferencia entre un firewall y un proxy? ¿Qué dicen? ¿Cuál es la diferencia entre un firewall y un proxy, Juana? ¿Cuál es la diferencia entre firewall y proxy? Ya, correcto lo que dice Cristian. Pero seguramente el profesor le ha dicho, el firewall trabaja en capa 3, algunos llegan a la capa 1, servicios de capa 4. El proxy trabaja en capa 7. Ya, esta es la diferencia, la capa de trabajo. Ya, es la principal diferencia. Ambos hacen separación de mi red interna con la red externa. Ambos pueden ser equipo o pueden ser un software, ¿no? Implementado. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un firewall y un router? Un router une redes y un firewall separa redes. Entonces, un router une dos redes, ¿no? Y le da cierto camino para poder mi LAN llegar a diferentes WAN, ¿no? O a otra LAN. En cambio, un firewall separa redes. Dice, esta red no puede entrar, esta red sí puede entrar, etcétera. Entonces, ¿cuáles son los software que sirven para implementar esto? Ya. Entonces, si hablamos del mundo Linux, tiene sus archivos para hacer router, ¿no? Firewall. Es diferente firewall, pero el que es más utilizado es Pipetable. Y proxy, el más utilizado es. Ahora, en Windows Server también hay de estos equipos, ¿no? De estos software para ser utilizados. Bien, tenemos servidor de acceso remoto y red privada virtual. Bien, empecemos con los RAS, servidor de acceso remoto. ¿Qué diferencia hay entre firewalls y switches
que hacen también funciones de router. Se podría decir que ya no es necesario comprar router. Eso depende del fabricante. Ya los fabricantes vienen a veces combinando funciones, aunque desde el punto de vista, si tu empresa es pequeña o mediana, está bien que te compres equipos combinados. Pero si tu empresa es grande, te recomienda que cada equipo solo haga una cosa. Así si es que falla, ese equipo sabe qué es lo que ha fallado. Y es más fácil de poder arreglar o cambiar, ¿no? También si tenés un equipo combinado, te daña más funciones. Ahora usted habla de switch de capa 3. Mm, un switch de capa 3 pues hace las funciones de switch, es decir, de en la misma LAN intercambiar información y también puede hacer encaminamiento hacia otras redes. Ese switch de capa 3 es más caro que un switch normal y ese switch multicapa también. Ese switch multicapa, switch de capa 3, tiene limitaciones como switch, tiene menos puertos que un switch de capa 2. Ahora, en sus funciones de enrutamiento, también tiene menos capacidad de redes que un router, ¿no? Entonces, como es un híbrido, tiene funciones de los dos, pero tiene menos disponibilidad. Por eso es mejor, si es que tu empresa es mediana, puedes utilizarlo. Pero si es grande, se recomienda que cada equipo tenga una sola función. El firewall se puede implementar en un router, por si acaso. No, los routers Cisco vienen con la opción de configurar firewall. No es necesario comprar otro equipo o poner un servidor con firewall, pero por cuestiones de lo que es modularidad de funciones, se recomienda separar, ¿no? Ya. Ahora hablemos de los servidores de acceso remoto, o RAS. Tenemos, en lo que son los Windows, tenemos la función de escritorio remoto. Lo que son los estándares, tenemos SSH, Telnet, ¿no? Uno más conocido. SSH, puerto 23, Telnet, puerto 24, ¿no? ¿Cuál es la, cuál es la diferencia entre SSH y Telnet? Todos sirven para hacer acceso remoto, ¿no? Pero la seguridad es cifrado, sí. ¿Cuál es seguro? ¿SSH o Telnet? SSH, ¿no? Inclusive tiene la S de seguro ahí, ¿no? Security Shell. Bien, entonces esos son los servidores de acceso remoto. Simplemente para poder acceder de una máquina a otra. Nos ayuda, por ejemplo, en lo que es remoto. Hay gente que trabaja desde Bolivia dando soporte a otros países y lo hace todo, ¿no? Por un SSH o por una VPN. ¿Ya? SSH Telnet accede a acceso remoto a nivel de aplicación. Pero si queremos hacer acceso remoto a nivel de red, tenemos que utilizar otra funcionalidad que se llama VPN. Los protocolos más utilizados para VPN que son ya LS, SSL, IPsec. ¿Qué más tenemos? VPN, FTP. También ustedes pueden utilizar VPN sobre FRAN Relay, sobre ATM y sobre MPLS, ¿no? Entonces, hay diferentes opciones para armar la VPN, ¿no? Más utilizado IPsec a nivel de capa 3, SSL, TSL a nivel de servidores web, PPTP me sirve para lo que son enlaces punto a punto y OpenVPN me da una solución más general en una red Linux, ¿no? Entonces, tenemos diferentes formas de armar una red privada virtual. ¿Cuál es el concepto de red privada virtual? Es que si usted viera a otros equipos que están en otros lugares del mundo como si fueran su compañero de oficina, ¿no? Que tiene la misma dirección de red en su IP, solo cambia la parte de host.
Entonces, para eso me sirve la VPN. Como si yo estuviera dentro de una misma LAN con gente que está en otros lugares remotos, ¿no? Bien, tenemos servidores de base de datos. Nos sirven para crear base de datos en la red. El servidor de base de datos más utilizado es Oracle, pero hay otros, ¿no? Como MariaDB, MySQL, SQL Server de Microsoft, Postgres, porque así se escribe, de seguro. Entonces, tenemos diferentes servidores que, ¿para qué sirve? Para almacenar información estructurada. No es para almacenar archivos, ya, sino para almacenar información estructurada. Por ejemplo, en un programa yo guardo clientes de seguros, entonces con una base de datos yo puedo estructurar los datos que necesita un cliente de seguros. Una base de datos yo puedo estructurar lo que son los datos de una casa, etcétera, 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 ¿no? Entonces, para eso me sirve un servidor de base de datos. Además tenemos servidor de correo. El servidor de correo es bastante utilizado en las empresas para almacenar el correo electrónico en local. Ahora, en cambio, hay servicios que le da Google o Amazon que le puede salir económico, ¿no? Usted puede contratar un servidor de correo de esas empresas. Bien, ¿cuál es el servidor de correo por excelencia? ¿Cuál es el servidor de correo por excelencia? Simple Mail Transfer Protocol, protocolo de transferencia simple de correo. El SMTP está en el puerto 25 TCP. Ahora, como cliente, como clientes normalmente se utilizan dos protocolos, POP3 y el otro es IMAP. Exactamente. No recuerdo bien sus puertos, están en los ciento y tanto. Ya no son puertos los bien conocidos que se llamaban al principio, no, sino son puertos ya más avanzados. Entonces, por ejemplo, creo que sí. Por ejemplo, POP3 es más secuencial su información y IMAP te permite cargar, es más rápido, no puede cargar más archivos, porque en realidad los correos son archivos, un formato específico para ser leído por un cliente de correo, eh, puede cargar de golpe. Ahora, esos son los protocolos. Eh, POP 310. Ya, por ejemplo, ¿qué servidores implementan SMTP? En el mundo Microsoft tenemos lo que viene a ser Exchange. Ese viene a ser un servidor de correo, Microsoft Exchange. Ahora, como cliente tenemos Outlook, porque así se escribe, no sé si. Ya, entonces, Outlook viene a ser su cliente para Exchange. Ahora, en el mundo del software libre, en el mundo Linux, también existen servidores de correo electrónico y cliente. Déjeme a ver si me acuerdo algún servidor ahorita de correo electrónico. Zenmail, exactamente, es el más utilizado, Zenmail. También tenemos otro que se llama Postfix. ¿Ya? Como cliente tenemos uno que se llama Thunderbird, ¿no? Exactamente, ¿no? Como puse el compañero. Ese mismo. Entonces ese es el cliente del correo electrónico Zenmail. ¿Ya? Entonces, habrán configurado tal vez esto si no lo han hecho en tecnología web para hacerlo ya más. En esta materia se hace de forma pequeñita, ¿no? En tecnología web ya se hace de forma más intensiva. Bien, servidor de telefonía IP. Hay diferentes soluciones propietarias que tiene Cisco, que viene su centralita, que viene a nivel de software. Pero hay uno en el mundo del software libre por excelencia. Se llama Asterisk. Ese es un servidor de telefonía IP por excelencia. Inclusive pueden ustedes configurarle un gateway para que salga por su
El teléfono tradicional obviamente tiene que tener un ATA, un adaptador de teléfono analógico, para que ahí haya como un puentecito, ya para conectar la red con el teléfono analógico y que después otra vez el teléfono analógico se conecta a la red telefónica, ¿no? Entonces, Asterix he utilizado, hay un software que antes era libre, pero ahora ya es de pago, se llama Elastix, que servía para configurar el Asterix de forma más fácil, de forma más gráfica, no por archivos de configuración ni por sus tablitas que tiene Asterix, y ahora ya es de pago Elastix, pero creo que hay algunos otros software que trabajan sobre Asterix para hacer también telefonía IP. El servidor es Asterix. ¿Y qué es lo que sirve la telefonía IP? Sirve para dar telefonía. Telefonía significa poder hablar, ¿no? Por teléfono entre dos personas con unos teléfonos que se llaman teléfonos IP, que son parecidos a sus teléfonos fijos, pero que se conectan a una red IP, a una red y tienen una IP. Ahora, un teléfono celular puede ser un teléfono IP, puede ser, pues porque estos aparatitos, los smartphones, ya tienen, ¿no? Direccionamiento IP. Entonces, nos ahorramos de utilizar la red telefónica clásica y utilizamos la red de internet. Bien, seguimos. Tenemos servidores de reserva y backup. Hay mucho. En el mundo del software libre el más conocido es Bacula. Y en el mundo de lo que es el mundo Windows, bien, tiene sus propios servicios de backup. El Windows Server, que se llama servicio de backup de Windows Server. Ya, en el mundo del software libre también podemos utilizar TAR y alguna combinación con compresores para poder hacer backup. ¿Ya? Entonces, ¿para qué sirve sacar backup? Sirve para que no se pierda información en caso de que haya algún desastre. Sirve para comprobar también si es que hay algún reclamo hasta cierto tiempo, ¿no? Por ejemplo, resulta que un cajero se equivocó y me puso que yo tenía $10 en vez de tener 100. Entonces, si yo reclamo en un transcurso de unos 2 meses o no sé cuánto será el tiempo legal, 2 meses creo, revisan su backup y ven que efectivamente, tal vez viendo la cámara, pueden ver que yo realmente deposité $100 y no 10. Obviamente, si me paso el tiempo, la empresa no está obligado a guardar backup, ¿no? Solamente tiene un tiempo legal. Ahora, me sirve también por si hay algún fallo en el sistema. Si cuando nosotros queremos cambiar o actualizar, por ejemplo, el sistema operativo de un servidor y falla, entonces vuelvo a su backup y ya quedó como estaba. Analizo por mi cuenta en una virtual qué es lo que ha pasado y después vuelvo a intentar la actualización. Los backups son muy importantes para una empresa seria para poder seguir adelante en su funcionamiento. Ya si es que no hay copia de seguridad, si es que no hay backup, entonces puede fallar todo en nuestra red y no hay forma de recuperarlo. No hay plan de contingencia ni continuidad de negocio que valga si es que no existen las copias de seguridad o los backups, ¿no? Después tenemos servidores de autenticación. Tenemos acá diferentes opciones: AAA, Authentication, Authorization y Accounting, Radius, Kerberos, TACAS. Ya son diferentes opciones que algunos están combinados con seguridad, algunos con autorización, pero lo importante es la autenticación acá. ¿Qué significa autenticar? Es validar que una entidad es quien dice ser. Es autenticar. Esa entidad puede ser un correo electrónico, esa entidad puede ser un usuario, esa entidad puede ser diferentes cosas. Esa es mi autenticación y tenemos ahí diferentes servicios. Los más utilizados en el mundo, se puede decir, inclusive en el mundo de los Windows Server, es Radius. ¿Ya? Kerberos
Se utiliza, pero un poco menos, aunque tiene más opciones. Se utiliza más radios como servidor de autenticación en todo lo que son servidores. En todo lo que son router, equipo de comunicación, está más utilizado el software TACAS, ¿no? Por si acaso. Ya. Finalmente, tenemos servidores de almacenamiento. Un servidor de almacenamiento es donde yo guardo mi información. Es así como un disco duro, se puede decir en la red, ya sea en internet o en local. Y acá tenemos write y tenemos hosting. Write significa Redundant Array Information Disk, ¿no? Algo así como arreglo redundante de información en disco. Y por ejemplo está RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10, que lo que hace es, algunos te dan seguridad y otros te dan velocidad. ¿Cómo te dan seguridad? Te duplican la información de un disco a otro, ¿no? Entonces, obviamente, estás perdiendo espacio de almacenamiento, pero estás ganando seguridad porque en dos discos tenés replicado exactamente la misma información. Ahora, otros te dan velocidad. Mientras vas grabando en un disco, también paralelamente vas grabando en el otro. Eso de ahí te aumenta la velocidad de almacenamiento, pero si se daña un disco, la información queda a medias, ¿no? Y no lo puedes recuperar. Y existen unos más avanzados que combinan ambos y se pierde un poco de velocidad y se pierde un poco de seguridad, pero es recuperable y se mejoran ambas cosas, ¿no? Se mejora el almacenamiento y se mejora también la velocidad de grabado. Entonces a eso se llaman diferentes niveles de RAID. Hay RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10. Son los más utilizados entre el mundo de los RAIDs. Ahora, ¿qué es el hosting? Antes de lo que sea cloud computing, el servicio web que más se daba era hosting. Hosting significa almacenamiento en la nube. Es decir, en algún lugar de la nube hay un servidor que tiene un espacio para tu información. Entonces, eso viene a ser eh, el hosting, ¿no? Entonces, básicamente, cuando ustedes armen servidor de almacenamiento, van a hacer RAIDs para que la información no se pierda, o van a ocupar un hosting, ¿no? Van a contratar un hosting de almacenamiento. Los torrents son servidores de almacenamiento, se pueden ver como servidores de almacenamiento los torrents. Es un servidor de almacenamiento tipo hosting. Claro que debe haber opciones pagadas y libres también, ¿no? Entonces, en el mundo de los torrents. Bien, ahora vamos a hablar de otros conceptos que están relacionados con los servidores, pero no son necesariamente servidores. FTP es un servidor de archivos, no es servidor de almacenamiento. ¿Ya? FTP es servidor de archivos, no es de almacenamiento. Servidor de almacenamiento es un concepto que se llama IaaS, Infraestructura as a Service, que combina FTP con otras cosas. No es solo FTP. FTP con un facturador, con otra cosa, con otra cosa, con otra cosa. Ahí ya tenés tu servidor de almacenamiento, un hosting. La empresa lo maneja diferente y tiene diferente combinación de protocolos. En cambio, FTP es solamente el protocolo FTP de compartir archivos. Forma parte de un servidor de almacenamiento en hosting, pero no es un servidor de almacenamiento en hosting. Ya, bien. Entonces, como les decía, hay otros conceptos que tienen relación con lo que son servidores, pero no son servidores. Ya. Entonces, lo primero que nosotros tenemos se llama data center. ¿Qué es un data center? O centro de datos, o CPD. ¿Alguien me puede decir? Es un cuarto, ¿no? O puede ser más de un cuarto, también puede ser todo un piso donde se encuentran los servidores y los equipos de comunicación, ¿no? Para procesar toda la información de la red. Entre ellos
están con las últimas categorías y los últimos estándares de cableado estructurado para poder transferir información a velocidades súper rápidas para que los clientes prácticamente vean un montón de equipos como si fuera uno solo, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos acá, por ejemplo, en la facultad, nuestro CPD es de 1 metro por 2, ¿no? Chiquitito. Hay como 2 servidores y 3 o 4 equipos de comunicación, ¿no? Una cosa muy chiquitita. Cuando, por ejemplo, yo trabajaba en los bancos, los CPD pues eran todo un piso y en cada cuarto había, a ver, unos 30 racks. Los racks son donde se ponen los servidores y los equipos de comunicación y cada uno tenía 5, imagínense, unos 150 equipos, de los cuales unos 50 eran equipos de comunicación y unos 100 eran servidores. Impresionante, ¿no? La cantidad. Entonces, todo eso tenía que monitorear el administrador, el operador del data center, ¿no? Del centro de datos. Entonces, es un lugar físico donde se implementan los servidores y los equipos de comunicación. Normalmente tiene condiciones de temperatura extrema. En el cuarto de máquinas, que se llama, donde están todos los servidores, es muy frío, ¿ya? Es muy frío. Y normalmente va a haber una pecera de operaciones, ya que va a ser una sala de 1 por 3 más o menos, donde va a haber diferentes máquinas que monitorean los diferentes servidores sin necesidad de que usted esté entrando cada rato a la sala de máquinas. Ahora va a haber ciertas situaciones que usted va a entrar a la sala de máquinas, por ejemplo, para sacar los CDs o las cintas, cuando hay backup, cuando quiere recuperar un servidor, cuando quiere instalar, ahí va a tener que entrar, ¿no? Sí o sí a la parte de máquinas, pero hay muchos procesos que usted monitorea y puede lanzar de remoto y eso lo hace desde su PC, ¿no? Ahí tiene una computadora y usted va utilizando. Bien, normalmente los centros de datos de las empresas grandes trabajan 24/7, siempre hay un operador ahí, aunque sea solamente monitoreando, aunque sea solamente mirando. Y si es que se cae, por ejemplo, un banco el módulo de DPF, tiene que llamar al programador que ha hecho el módulo de DPF, así sea a las 2 de la mañana, y se tiene que venir en taxi o lo que sea, ¿no? Ya el banco se lo paga y hacer arreglar su módulo, recompilar y otra vez subir al servidor, ¿no? Entonces, es un trabajo que a mí me gusta hacer. Yo mi primer trabajo fue eso. Y después trabajé de programador, ¿no? Y pensé que me iba a gustar más, pero me gustó más ser administrador de data center. Y alguna gente lo ve aburrido también, ¿no? Pues acá los data centers tienen un montón de máquinas, servidores, tienen un montón de máquinas de equipo de comunicación, están todos conectados con la tecnología más rápida que puede tener la empresa. Tiene que ver condiciones de temperatura y ambientales, por ejemplo, tienen que estar cerrados para que no le entre polvo. Tienen que revisar que por los ductos de los aires acondicionados centrales no le entre polvo. Tienen que tener condiciones de climatización bastante buenas. Ya no tiene que hacer calor nunca, porque no se olviden que los equipos computacionales emiten calor y al tener más calor se van a dañar más rápido. Entonces son bastantes condiciones. Para diseñar un data center es toda una ciencia que va desde la ingeniería civil para ver si pongo techo falso, piso falso, dónde pongo los enchufes, dónde pongo los extintores, qué dimensiones tiene que tener, qué separación tiene que tener el rack. Cada vez esto se hace más científico. Tal vez en principio se hacía de forma artesanal, pero con con su uso masivo de los data centers se ha, se ha perfeccionado la ciencia y ya hay estándares. Existen empresas que te dan certificaciones, creo que se llama BC, para lo que viene a ser data center. En COG nos ofrecen el curso y el examen para certificarte como operador de data center
¿no? De esa marca. Entonces, es interesante todo lo que hay más allá del data center, no es solo configurar los servidores y los equipos de comunicación, eso es el último paso. Lo primero tiene que ser toda la parte de infraestructura, de ingeniería civil, de climatización, entre otras cosas. Bien, ahora muchas empresas vieron que gastaban bastante dinero, algunos servidores ya, y no se ocupaban del todo. Y ya después caían obsoletos de golpe y ya no se habían aprovechado. Entonces nace una ciencia que se llama virtualización, que ustedes la ocupan mucho para aprendizaje, ¿no es verdad? Pero en el mundo práctico, en el mundo real también se ocupa para un servidor grande de hardware poderlo dividir en diferentes servidores pequeños de software. Y en cada uno de esos servidores pequeños se le instala un servicio separado. ¿Por qué, dicen ustedes, por qué no instalo en el mismo servidor hardware grande los diferentes servicios? Porque a veces no se puede, a veces necesitamos que los servicios tengan comunicación entre ellos y tienen que tener diferentes direcciones IP. A veces queremos también segmentación entre los diferentes servicios por motivo de seguridad, no por las aplicaciones que se utilizan. Entonces se hace virtualización y en cada virtual se implementa un servidor diferente. Eso se llama virtualización. Hay programas profesionales como Citrix, por ejemplo, para hacer servidores. Eh, VMware sirve también para hacer servidores así virtualizados. VMware tiene diferentes opciones y pueden utilizarlo para entornos sumamente profesionales. Hay certificaciones de VMware. Tenemos VirtualBox, que normalmente es para implementación de virtualizaciones medianas. No es para implementación de servicios muy grandes, ¿no? El VirtualBox. Pero sirve, por ejemplo, para aprendizaje, para lo que ustedes utilizan. Pueden tener, por ejemplo, un VirtualBox en una máquina tranquilamente 5 servicios funcionando y pueden conectar en una pequeña LAN 4 computadoras físicas, entonces en vez de tener 4 computadoras tendrían 20 en una sola red. Entonces, bueno, la virtualización me permite reducir el tamaño de mi data center, ya, me permite gastar menos en hardware, entre otras cosas. Y finalmente, tenemos una combinación de ambas que se llama Cloud Computing. Cloud Computing significa que vos no vas a virtualizar los servidores, sino que otra empresa en otro lugar del mundo como Microsoft, Azure, AWS de Amazon, Google Cloud o cualquiera, te va a vender servidores, te va a vender equipos de comunicación, routers, switches, que están virtualizados o son real o vos no sabes en algún lugar del mundo y simplemente haces el contrato por uso, ¿no? Obviamente tenés que leer la letra pequeña y para saber que no solamente el tiempo que está arriba estás usando, sino también hay otras cosas como por ejemplo el almacenamiento, la seguridad, la duplicación y otras cosas que también van a encarecer tu costo. Cuando nosotros hablamos de cloud computing, hay diferentes modelos, ¿no? Hay la nube pública, ya la nube pública, por ejemplo, está AWS, está Google Cloud, está Microsoft Azure. No significa pública que todo el mundo la pueda utilizar. Significa pública que eh, cualquiera la puede contratar, eso significa pública, ¿ya? De ahí tenemos la nube privada. La nube privada es lo que antes se llamaba intranet y ahora se llama nube privada. Por ejemplo, la Gabriel tiene su propia intranet. Nosotros nos conectamos, tenemos nuestro propio proxy y tenemos algunos servicios para recursos humanos, contabilidad, notas, etcétera. Un recurso interno, ¿no? Entonces esa es una nube privada. Y tenemos nubes híbridas también que hacen combinaciones de ambos modelos. Ahora, ¿qué tipo de servicio se puede desplegar en la nube? Tenemos tres, básicamente, ¿no? Porque hay más. Más a la izquierda, estamos hablando más del mundo de las redes y más a la derecha, estamos hablando más del mundo de la informática. Tenemos
infraestructura como servicio, tenemos plataforma como servicio y tenemos software como servicio. Entonces, ¿qué significa infraestructura como servicio? Que me va a dar un router, que me va a dar un servidor, que me va a dar un proxy, que me va a dar el firewall, así, ¿no? Como si fuera una máquina, y yo le tengo que configurar todo. Todos esos servicios son de nube pública, me dice. ¿Usted qué cree? Obviamente un servidor de nube pública, como Microsoft Azure, como AWS, como Google Cloud, ya tiene esto automatizado para darle a Trochimochi, ¿no? Para darle a un montón, digamos, ¿no? Para que todo lo que usted contrate, pueda hacerlo vender o alquilar, ¿no? Pero si su servidor de nube privada implementa algo parecido, también lo puede utilizar en la nube privada. Docker es un contenedor, ¿no? Docker es un contenedor. OpenStack no sé para qué sirve, no he escuchado. Docker es un contenedor y te sirve para poder hacer una segmentación en una nube privada. Sí, sirve. También te sirve para separar ciertas funcionalidades que necesita que no se vean entre ellas. Puedes armar una nube con Docker. OpenStack no sé, debe ser igual. Bien, continuamos a ver con esto. Entonces yo le decía, le puede dar diferentes servicios de nube. Infraestructura como servicio significa que me va a dar un servidor, me va a dar una PC, me va a dar un switch, un router, y yo eso lo voy a configurar como a mí me dé la gana. Plataforma como servicio me dice que ya tiene una cierta pasarela. Por ejemplo, ya no me da un servidor pelado, ¿no? Que solo tiene IP. Me da un Windows Server, que puede tener diferentes características. Puede ser un Windows Server con, eh, puede ser un Windows Server con SQL Server. Puede ser un Windows Server con un proxy, con un firewall Barracuda, por ejemplo, ¿no? Eso ya es plataforma como servicio. Y software como servicio viene a ser ya lo último, ya para que el usuario maneje. Por ejemplo, la página web de la Rivel viene a ser software como servicio, ¿no? Está en la nube. WhatsApp Web viene a ser software como servicio. Facebook viene a ser software como servicio, ¿no? Entonces, la nube cada vez gana más terreno y el ingeniero en redes eh, se va haciendo un poco más configurador de sus servicios de nube en vez de implementar toda la infraestructura. Entonces tiene que aprender esa característica de virtualización, de cloud computing, saber cómo relacionar un data center físico con un data center virtual. Y después vamos a ver otro concepto que también es útil, que es la programabilidad de la red para automatizar las tareas, ¿no? Para que no sea como sean las cosas, que no dependan mucho de las personas, sino que se automatice todo. No, no es así, Rafael. La nube privada es una nube que es solo para una empresa. La nube pública también se utiliza con usuario y contraseña, por si acaso. Pero la nube pública es que cualquiera puede contratar, digamos, usted Azure, usted puede contratarse y comprarse los servidores que quiera, que tenga plata. También una persona de la China puede contratar Azure, puede contratar AWS. En cambio, por ejemplo, la Gabriel tiene su propia nube intranet para su sistema, para su sistema privado. Entonces alguien de la China, por más que pague $1.000.000, no debería poder contratar y conectarse a la nube de la Gabriel, porque es una nube privada. Bien, todos los usuarios van a tener usuario y contraseña en la nube, sea pública o sea privada. Bien, ¿alguna consulta que tengan? ¿Qué sería Moodle? A ver, un IaaS, un PaaS o un SaaS. Exactamente, ¿no? SaaS. Muy bien. Bien, jóvenes, nos vemos el viernes entonces. Hasta luego.